Y los agradecimientos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo aquello que has hecho en nosotros, porque nos has protegido, porque nos has guardado en estos temporales, Señor. Igualmente sigue bendiciendo y guardando a los pastores, sana a su familia, cuídalos, guárdalos, que a su regreso vengan con bien también. Y esa nieta que nació, que está en terapia intensiva o cuidados intensivos, Señor, seas tú guardándola, porque por algo la mandaste, Señor, que sea bendición para su familia. Igualmente todos aquellos que tienen necesidades y que no las han dicho, mi hermana que va a ir a tomar más exámenes y que se hagan sus resultados bien, y todos los que dependemos de ti, Señor, que seas tú guardándonos y bendiciéndonos, Padre. Ahora vamos a entrar en tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos unjas en los oídos, abras nuestro entendimiento, que podamos entender tu palabra, Señor, y sobre todo, Señor, meditarla para ponerla por obra, Señor. Por favor, te pido que me des las palabras, que me guíes en el estudio, que todo salga bien, Padre, y cualquier interferencia del enemigo, Señor, quítala desde ahora, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, abran su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 8. Vamos a terminar el estudio que comenzamos hace 2 semanas. ¿Se acuerdan cuál fue? Hablamos del templo. Hablamos del templo, la importancia que tenía el templo para el pueblo de Israel, todavía para los religiosos ortodoxos, ultraortodoxos. Para los que no son tan religiosos también es muy importante el templo. Para nosotros ya no tanto, porque ahora nosotros somos el templo. Ya no necesitamos un templo donde ir cada año a Jerusalén a buscar a Dios, porque Dios está con nosotros. Y bueno, vamos a empezar con el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 3 al 5. ¿Lo tiene? Ok, dice así la palabra del Señor. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ok, tomen asiento. Aquí Pablo está diciendo algo muy interesante. Si no hubiera templo, no se necesitaban sacerdotes. Por esa razón fueron constituidos los sacerdotes. ¿Moisés qué era? Salud. Moisés era profeta. Aarón, su hermano, era el sumo sacerdote. Y todos los hijos de Aarón fueron nombrados sacerdotes. Pero al que se le dio la visión de cómo hacer el tabernáculo, porque la palabra primera y correcta es tabernáculo. La palabra tabernáculo significa un lugar de adoración o un lugar para adorar. Entonces, a Moisés se le dio la visión. Mire, la verdad si hacen esa pregunta yo no se la puedo contestar. Aquí está diciendo que a Moisés se le mostró el tabernáculo celestial. No se le mostró un templo, no un edificio. Si fue en espíritu, bien pudo hacerlo. Si Dios lo llevó en cuerpo y alma como subió a Pablo al tercer cielo, también lo pudo hacer. Pero yo no le puedo decir si fue en espíritu o fue en cuerpo. Eso solamente Dios lo sabe. Pero sí se le dio una advertencia. Dios le dijo a Moisés: haz las cosas como las vistes ahí arriba, tienes que hacerlas aquí abajo. Y ya lo vimos, vamos a hacer una construcción de telas, cortinas, en medio del desierto, y había cosas importantes en medio de ellas, solo para recordar. Estaba en el lugar santísimo, que es como esta parte del altar, estaba el arca del pacto. Era un significado de Jesucristo, hecho de madera, cubierto de oro, con maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley dentro, que significa Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la vara de Aarón. Yo soy la vida, el plato de maná. Y yo soy la verdad, las tablas de la ley.
Enseguida, enfrente del altar estaba ¿cómo se llama? La cortina, color azul. Porque en la descripción de Isaías y de Jeremías, de Ezequiel, Dios dice que Él habita enfrente de su trono. Él está en su trono y enfrente hay un mar de cristal, color azul, un mar de zafiro. Los zafiros son azules. Aparte en la cortina estaban pintados o adornados 2 querubines, que son los querubines que están enfrente del trono de Dios diciendo santo, santo, santo. Enseguida estaba el trono del incienso o el altar del incienso. Incienso significa las oraciones a Dios. Cuando Jesús fue encontrado por los sabios de Oriente que vinieron cuando él era niño y entraron a la casa, le dieron 3 presentes. Le dieron oro, incienso y mirra. Oro por su divinidad. Incienso porque él iba a ser el intercesor. Todo aquel que es intercesor es humo agradable, olor grato a Dios, porque está derramando incienso en el altar, pidiendo por los demás. Ser intercesor no crea que es cosa fácil, hermano. Interceder significa ponerme yo en el lugar de mi hermano que está sufriendo y con el mismo dolor de él, pedirle a Dios. Eso es ser intercesor. Eso no se le da a muchos. Claro, usted puede tenerlo si usted le pide a Dios ese don y Dios se lo da. Luego estaba el candelabro de oro, ese ya lo hablé antes. Significa también, era 7 brazos, 3 brazos a la izquierda y 3 brazos a la derecha estaban así. Y solo la del medio estaba derecha. Acuérdense, 6 es número de hombre. 3 y 3 adorando al que está en medio, que es Jesús. Él es la luz del mundo. Cuando se prendía, se cambiaban las lámparas del candelabro, siempre se empezaba por la del medio. Y luego de ahí las otras 2. Y al final del servicio se prendían las últimas 2. Todo tenía una guianza. Jesús es la luz. También el candelabro significa el pámpano, la vid, el tallo o lo fuerte de la vid. Y los pámpanos somos nosotros. Él mismo lo dijo. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Y también estaba el pan de la proposición o la mesa de los panes de la proposición. 7 panes que se cambiaban una vez a la semana. Era pan hecho sin levadura. ¿Usted sabe qué significa la levadura? Para nosotros los cristianos, la levadura es el pecado. Por eso cuando Dios se iba a festejar la Pascua, Dios pedía una semana antes empezar a limpiar las cosas. No tenía que haber ni un granito de levadura. ¿Sabe usted lo que hace la levadura con la masa? Exactamente. En otras palabras, la contamina y la infla. Si nosotros dejamos pasar un pecado así chiquito, después uno viene más grande y otro y otro. Ahora entiende por qué todos los días y todas las noches debemos pedir perdón por lo que hayamos pecado de hecho, palabra o pensamiento, consciente o inconsciente. Cada 7 días se cambiaba el pan. Ese pan, cuando era quitado, solamente los sacerdotes lo podían comer. Nadie más. Y en una ocasión a Jesús le dijeron, porque vieron a los apóstoles que iban en un día de reposo, iban arrancando vainas del trigo y se lo iban echando a la boca. Y los religiosos fariseos le dijeron, eso es pecado, dice, porque está prohibido trabajar. Y Jesús se voltea y les dice, ¿y qué no han leído ustedes en sus escrituras lo que hizo David y los que estaban con él? ¿Cómo entraron al templo de Dios que no le era permitido? Y todavía comieron del pan que estaba ahí, cuando solamente a los sacerdotes era permitido comerlo. Ya desde ahí Dios estaba mostrando su misericordia. Y son palabras que dijo Jesús, misericordia quiero y no sacrificio. Dios es todopoderoso. Dios es legal porque cumple su palabra. Pero antes de cumplir su palabra, Él tiene misericordia. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no deberíamos ya estar muertos por nuestros pecados? ¿Cuántos de nosotros? Imagínese usted que por cada pecado que cometiéramos contra Dios, consciente o inconsciente, nos dieran un latigazo. Muchos ya no tuviéramos espalda.
¿O sí? Ni pecho tampoco. ¿Ve la misericordia de Dios? Si Dios todavía siguiera con el plan de la ley, nadie calificaría. Por eso tuvo que venir Jesucristo. El arca del pacto, los panes de la proposición, el candelabro y el altar del incienso y la cortina, hermano, son significados de Jesús y de su ministerio. Por eso muchas veces nosotros decimos, es que somos sacerdotes. Yo soy el sacerdote de mi casa. Es bonito decirlo, se oye bonito, pero en realidad entendemos qué es ser sacerdote. ¿Sabe que el sacerdote cuando entraba al templo, al tabernáculo, no podía entrar así, así como me levanté, nomás me peiné y me fui a meter? No. Afuera del tabernáculo había un que le llamaban el lavacro de bronce, una especie de fuente, era de bronce bruñido, pulido. Y la razón de que el bronce era bruñido era porque parecía un espejo. Entonces el sumo sacerdote entraba y se empezaba a lavar los brazos, las piernas, la planta de los pies, la cara. Y una vez que él pensaba que ya estaba limpio, tenía que verse en el espejo y chequearse si no tenía ninguna mancha, porque acuérdese que él estaba para hacer los sacrificios. Hasta que no estaba 100% seguro de que estaba limpio en su carne, es que podía entrar. Y después todos los demás sacerdotes que iban a ministrar dentro del templo. Por eso aquí Dios le está diciendo, o Pablo está diciendo en la palabra, que eso era una sombra, un misterio de lo que iba a venir después cuando vino Jesucristo. Ahora bien, vamos a entrar a la parte que nos faltó. Los atrios del tabernáculo. Adán, ¿me puedes poner la imagen 6, por favor? Así supuestamente era en el desierto. Donde usted ve todas las X, esos son los atrios. Muchas personas o muchos predicadores dicen, este es el templo y esos son los atrios donde están ustedes. No. Si nos fuéramos a ese tiempo, este edificio es el tabernáculo y los parqueaderos son los atrios. Eso hasta los católicos lo saben. Lo saben mejor que muchos cristianos. Ahí donde están todas esas pequeñas estrellitas o X, como le llama usted, esos son los atrios. Porque una vez al año, todo el pueblo de Israel se ponía alrededor en el día de la expiación, el Yom Kippur, donde entraba el sumo sacerdote con la sangre del becerro especial para ese día, y entonces entraba a través de la cortina y al lado izquierdo del arca derramaba la sangre en ofrenda de expiación. Era cuando al sumo sacerdote le amarraban una cuerda en su pie y tenía que andar cargando unas campanitas, unos cascabeles en el faldón, porque si los sacerdotes que estaban en el lugar santo no escuchaban que se andaba moviendo, es que por algo ya se había muerto, entonces tenía que jalarlo. Y como ellos no tenían permitido atravesar la cortina, solamente así lo jalaban hacia afuera. Y aquí lo que está diciendo Pablo también en Hebreos dice que el sumo sacerdote tenía que presentar, antes de entrar, tenía que presentar sacrificios por él mismo para poder presentar los sacrificios del pueblo. ¿Se da cuenta de la importancia de ser sacerdote? Por ejemplo, aquí decimos, hermano, por favor, predique para tal día. No, hermano, yo no, ¿cómo cree que no sé qué? Entonces, ¿es sacerdote o no es sacerdote? Ok, no predica acá, pero entonces predica en su casa. Enseña a sus hijos. Enseña a su mujer. ¿No han escuchado, hermano, ore por mi mujer porque no cambia? Pues ¿quién la tiene que domar? ¿Qué le va a decir el Señor? ¿Me la pediste a mí o tú la escogiste? ¿Sabe que muchas veces el cristiano le gusta ponerse títulos? No puede usarlos Dios en sanar a alguien porque ya se siente el nuevo Elías. Ya se siente fulano, ya se siente. Si de veras entendiéramos qué es lo que Dios demanda de nosotros para un simple cargo. Conocí ahí un pastor que
me decía, no hermano, dice, si a mí con que me digan siervo ya es una palabra muy grande de llenar. Ahora imagínense que me digan apóstol, que me digan esto, que me digan profeta y todo. Con siervo está bien. Nomás que pues usted sabe, a la gente le gustan los títulos. ¿Ve? Ahora bien, acuérdese una cosa. A Moisés le fue mostrado un tabernáculo, no un templo. Lógicamente, que cuando Dios permitió que le construyeran el templo, que fue el primero que lo construyó fue Salomón, lógicamente lo hizo con mucho lujo. Tenía el material, tenía el dinero, tenía el oro, tenía todo. Lógicamente lo hizo algo hermoso. Muchos hablaban de ese templo, aún los babilonios. Salmo 137, los babilonios le dicen a los judíos que se habían llevado cautivos, canten, dice, como cantaban allá en su pueblo, allá en Jerusalén. Alégrenos con los cantos que cantaban allá. Y decían los cautivos, ¿cómo cantaremos si estamos lejos de Sión? Si yo me olvidara de Jerusalén, que se seque mi lengua, que se caiga mi quijada. ¿Por qué? Porque ellos anhelaban. Hermano, es que era algo tan impresionante. Dice que cuando empezaban a cantar, todos los que adoraban, los sacerdotes, los levitas, todos los que empezaban a tocar música y todo, llegaba el momento en que descendía la gloria de Dios como una nube, que en cuanto atravesaba el techo, todos empezaban a caer así como bolos. Bolos como ese juego de tirarlos con la pelota. Porque para los salvadoreños bolos son borrachos. Así nomás empezaban a caer, hasta que la gloria del Señor salía por las puertas y llenaba todo al pueblo. Era algo tan impresionante, hermano. Todo el pueblo se reunía. Todas las 12 tribus, acuérdense que acampaban alrededor de ella. Y Dios había dicho qué tribus iban a estar a la izquierda, qué tribus al sur, al norte, al este y al oeste. Él decidía quiénes iban a cargar cada cosa, quiénes iban a cargar los instrumentos, quiénes iban a cargar todo lo que había adentro. Todo estaba ordenado. Si Dios en su tabernáculo tenía orden, ¿qué cree que espera Dios de nosotros en nuestras casas? ¿Un desorden? ¿Que los hijos manden a los papás? ¿Que la mujer le pegue al marido? ¿O lo regañe? Todo tiene un orden, ¿cierto? Ahora, hay hombres que no les gusta estar al frente de todo. Van a tener que dar cuenta con Dios. Porque acuérdese, nuestra casa, nuestra mujer, nuestros hijos son la primera iglesia que Dios puso en nuestras manos. Antes de ser iglesia, así como estamos acá, su casa es una iglesia. Y usted va a dar cuentas. El marido va a dar cuentas por la mujer y por cada uno de los hijos y cada uno de los nietos. Y los bisnietos, y todavía le tocó cuidarlos. La mujer lo mismo. Los hijos van a dar cuenta de lo mismo. No crea que nomás es de llegar allá al trono blanco y Señor, aquí estoy. Sí, a ver, vamos a ver. ¿Cómo estás? Y ahí le van a sacar. ¿Me entiende? Si nosotros los cristianos entendiéramos y comprendiéramos ese punto, crea que muchos tendríamos cuidado de hacer las cosas que hacemos. O las haríamos con más cuidado. ¿Ve? Ahora bien, punto número 6. En los tiempos de Jesús, ¿quién edificó el templo? ¿Se acuerda? No, el primero Salomón, pero estamos de los tiempos de Jesús. Herodes. ¿Cuántos años se tardó Herodes para construir ese templo? ¿Mande? No. 46. ¿Por qué se tardó 46 años? Porque Herodes trató de hacer un templo más parecido al de Salomón. Pero lógicamente ya no tenía el dinero, ya no tenía el oro, y supuestamente el oro que se usó era para lo más básico. Solo para que se dé una idea, el candelabro de oro era más o menos así como de esta altura. ¿Sabe cuántos kilos pesaba de oro? Oro puro. No de 14 ni de 18, de 24, el más puro.
¿Sabe que el oro de 24 quilates es de 24 quilates, pero es un 98% pureza? Solo el 2% es de otros metales para que no se doble, para que no pierda la forma. Se calcula que pesaba 70 kilos de oro puro. Ahora imagínense todo lo demás, que estaba hecho de madera recubierto de oro. Entonces, cuando Herodes hace el segundo templo, había algo que no estaba en el templo. ¿Alguno de ustedes sabe qué es? Estaba la mesa de la proposición, el altar del incienso, el candelabro, todo lo demás, pero faltaba algo. ¿Qué faltaba? ¿Mande? El arca. El arca está escondida. No había arca. Y si decimos que este es un templo, es una iglesia, pero no hay altar, ¿es un templo? Es un edificio común y corriente. Así de sencillo. Entonces faltaba el arca. Entonces 46 años se tardó Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes había sido puesto por los romanos, pero también tenía origen judío y tenía que agradar a los judíos religiosos para que no le causaran problemas. 46 años se tardó. Pero cuando construyeron ese templo, lo hicieron muy diferente en espacio, en tamaño, al de Salomón. Ahora me pones la imagen 7, por favor. Si usted ve ahí en el centro está el templo. Luego Herodes hizo un atrio para los sacerdotes, donde los sacerdotes se preparaban y todo. Luego estaba el atrio de los varones israelitas. Y más abajo estaba el atrio de las mujeres. Todos los que eran israelitas, hombres y mujeres, y sacerdotes, estaban en el patio principal del templo. Ese cuadrado, ese rectángulo que rodea a ellos, había unas bardas pequeñas, así como de 3-4 pies, que rodeaba todo. Y ahí solamente podrían entrar los israelitas, o de origen israelita. Pero Herodes hizo algo más. A los lados y en la parte de arriba del templo, esos atrios los dejó para los gentiles. Porque hay una profecía que dice que en Jesús iba a haber lugar para los gentiles que somos nosotros. Herodes, sin saberlo, sin quererlo, sin pensarlo, propició un lugar para los gentiles. Eso es un lugar físico. Él lo hizo de esa manera. No sé si por revelación, no sé si Dios se lo puso en su corazón para que lo hiciera. Pero fíjese lo que dice Mateo 17:21, que en Jesús, en su nombre esperarán los gentiles. O sea que en el mismo templo de Dios, dedicado a Dios, los gentiles podrían llegar. Y acuérdense que la profecía dice, mi casa de oración será llamada. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ve, si usted le preguntara a Herodes, o tuviéramos la oportunidad de preguntarle a Herodes con qué intención hizo el edificio, y va a decir, no, pues yo lo hice para estar bien con los ortodoxos, con los religiosos, porque sin su apoyo yo no puedo gobernar. Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que en el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Los gentiles pidiendo saber más de Jesús. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Le está hablando a los judíos solamente? ¿Le está hablando a los israelitas? Le está hablando a todo aquel que tiene hambre y sed de justicia. ¿Y qué se entiende, hermano, por eso?
todos aquellos que vienen a buscar la justicia de Dios. El que busca la palabra del Señor. Exactamente. El que busca todo, el Señor se lo da. Fíjense, ¿cuántos no hemos conocido allá en el mundo que quieren saber de ese Dios? Que quieren que Dios les haga justicia a esto y lo otro. ¿Para qué es la palabra? Para decirle, ok, sí, Dios puede hacerlo, pero hay requisitos que tienes que saber. ¿O no, hermano? En la cárcel es lo mismo. Llegan a la cárcel y ya empiezan a orar, que misas, que novenas y que no sé qué, y que ese de jueguito, eso de las bolitas, ¿cómo se llama? Rosarios y que no sé qué tanto, y escapularios. Ya estás en el hoyo. Y el único que te puede sacar ahí es... Y eso es lo necesario, hermanos. Mire, yo creo, bueno, los papás ya lo saben. Estamos esperando con el pastor, que él va a hablar con el pastor americano, a ver si nos da un lugar los miércoles para estudiar con los jóvenes. Porque el futuro de la iglesia de nosotros son los jóvenes, hermano. Gracias a Dios, los jóvenes que están acá desde niños conocen la palabra. O padres, oren por sus hijos, porque ellos son los que nos van a seguir. Hermano, nosotros ya casi todos pasamos de los 50. Algunos ya andamos cascabeleando como los carros. Dijo Daniel, unos ya con el Alzheimer, ojalá y no, todavía no. Pero hermano, tenemos que orar mucho por los jóvenes, porque ellos son los que van a marcar la diferencia. Mira, hermano Pepe. ¿Me entiende? Hay mucho por qué orar, hermanos. Yo sinceramente, antes que mis hijos, cuando según estudiaban o querían estudiar, yo les decía, aunque no estudies ni trabajes ni ganes dinero, con que seas un buen predicador, con eso es suficiente para mí. ¿Por qué? Porque vienen los días más gloriosos de los predicadores. Cuando caminando en la calle, sepan que eres un cristiano, dice el libro de Zacarías, vendrán 10 personas y te agarrarán del vestido y te dirán, tú conoces la palabra de Dios, enséñanosla. Para los tiempos que vienen difíciles, vienen los días más gloriosos para los predicadores, hermano. Por eso hay que orar mucho por ellos. Por los que ya no están aquí, que andan trabajando, que están haciendo sus cosas, igual tienen la palabra inscrita. Por ellos hay que orar, hermano. Mire, y la importancia del templo, Jesús se la da con algo muy sencillo. Punto número 7, como gallina a sus pollitos. Mateo 23:37, Jesús dice estas palabras, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Profetas. Hay una palabra donde Jesús dice, así como mataron al profeta a Zacarías. Ese profeta, un día Dios lo llamó y le dijo, ve y súbete en el altar de bronce. El altar medía como 8 pies de alto. Y desde ahí dice, háblale al pueblo. Pues ese hombre hizo lo que Dios le dijo. El sacerdote y profeta se subió y empezó a regañar al pueblo, a exhortarlo. ¿Qué hicieron los israelitas? Agarraron piedras y lo mataron. Cayó a un lado del altar. Esa es solamente una simple historia de algo que pasó. Pero aquí él está hablando de todos los que fueron enviados como profetas y enviados de Dios para decir al pueblo que se arrepintiera. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntar o quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de las alas y no quisiste? Ahora, hermano. Ajá. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Usted cree que en 30 años él quiso juntar a sus hijos? Algunas, todavía antes de él, sí. Juan el Bautista. Lo que está diciendo, hermano, es de que desde que el pueblo fue nación. Desde que nació el Estado de Israel, al decir cuántas veces él es Dios el que quiso juntarlos. Uh-huh. Por ejemplo, en el desierto, desde ahí comenzó. Ahora, que todos estaban por gusto, quién sabe. Amor, mucho, así como mucho cristiano, tengo que ir porque si no el pastor me va a llamar.
Tengo que ir a llenar la lista. Mismo dice Pablo, con la roca, ¿quién era la roca que llama al pueblo de Israel? Cuando bebieron de la roca. Pues, ¿Cuántas veces quise juntar? ¿sí? Es Jesucristo, es Dios que quiso juntar al pueblo de Israel. Ahora, no todos son, no se sienta mal por lo que le voy a decir, no todos somos de rancho. Cuando uno crece en el rancho ve cosas que las de ciudad no han visto. Ahora me pones la imagen, por favor. O la foto. Es la imagen 8. Ya se me durmió, creo. Ah, no. No, no está ahí. Pero, por si no han visto... Dale una libreta, que no se duerma. No, está bien, está bien. Cuando la gallina empieza a llover, cuando no tienen un techo, no tienen un lugar donde guarecerse, la gallina hace esto. Y todos los pollitos se meten abajo de sus alas. ¿Por qué razón los pollitos hacen eso? Porque no, la gallina lo hace para protegerlos. Pero ¿por qué los pollitos lo hacen? Para no mojarse y estar calientitos. ¿Por qué? Porque ahí está la protección. Exacto. Ahí está la protección. Las mujeres, los papás que son, ¿cómo se puede decir? Los papás que vieron esos detalles. Pueden estar dos mujeres, dos mamás, con un niño cada uno. Y si el niño tiene hambre de cada una, lógicamente busca el pecho de cada mujer, ¿no? De su mamá. Si están dos mujeres y las dos están criando, pero hay un solo niño, ¿a poco el otro niño va a oler a la mujer que no es su mamá? El niño busca a su mamá. Así podrá estar lleno el lugar de mujeres que todas estén criando, el niño siempre va a buscar a su mamá. ¿Esa, Raúl? Esa. Cuando los pollitos sienten que hay algo que no está bien o tienen temor de algo, corren abajo de la mamá. ¿A poco madres, cuando sus hijos estaban chiquitos, qué le decían al marido? A mis hijos no los tocas. Por eso soy su madre. Lo cargué 9 meses. Yo grité, yo pujé, yo esto y el otro. Y el marido nomás se queda así. No, pues yo no hice nada. Hermano, inclusive se ha visto que está la gallina con sus pollitos y vienen hasta serpientes de cascabel. Vienen a querer agarrarlos. Sí, los gavilanes. Y los defiende. Se le pone a tú por tú también a las águilas o a los gavilanes. Sí, sí, sí. Por eso, como le digo, Jesús cuando dice Jerusalén, Jerusalén, no está hablando solamente de los habitantes de Jerusalén. Estaba hablando de todo el pueblo de Dios. De todo el pueblo de Dios. Si en ese entonces Dios no hacía acepción de personas del pueblo de Israel, dijo Pablo, en Jesús ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, ya no hay esclavo, ya no hay nada. Ya no hay división. Y Jesús sigue haciendo lo mismo. Jesús sigue haciendo lo mismo, tratando de cuidar a su pueblo. Así como a Dios o a Jesús le duele un cristiano mexicano, también le duele un nepalí, un cristiano japonés, un cristiano de X nación. Por todos ellos Jesús derramó su sangre. Por eso es también necesario y justo que nosotros, cuando oremos, debemos pedir por toda la iglesia en el mundo. Por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en cárceles, por aquellos que están en persecución. Dígame usted, hermano, hágase esta pregunta. Si los cristianos que están fuera de Estados Unidos se les diera la oportunidad de quedarse en el lugar que están o venir a Estados Unidos, ¿usted qué cree que quisieran? Los verdaderos cristianos. Se quedaban, hermano. Ajá. Los que no se vienen para acá. Una vez un hermano ya viejito que
trabajó muchos años para las iglesias, asambleas de Dios en El Salvador, me dijo, dice, hermano, dice, vaya usted para El Salvador, dice. Vaya usted para El Salvador y va a ver que es diferente aquí. Le digo, ¿por qué? Digo, porque dice, aquí en Estados Unidos, hermano, usted le dice a la iglesia, ¿cuántos quieren ir de misioneros 2 semanas a El Salvador? Dice, muy pocos levantan la mano, dice. Porque eso sí quieren hacer el trabajo de Dios. Pero váyase a El Salvador y diga, ¿cuántos se quieren ir de misioneros a Estados Unidos? Dice, toda la iglesia levanta la mano, hasta las viejitas que ya ni pueden caminar. Pero como dice el hermano, los que de veras aman a Dios se quedan en sus pueblos. Es difícil, sí. No es fácil, hermano. Gracias a Dios tenemos la ventaja de que muchos llegamos acá, pero llegamos con un motivo. Llegamos por una razón. Fíjese lo que dice Salmos 17:8. Y esto de que dijo Jesús no es nomás de ese libro de Jerusalén, Jerusalén. Fíjese lo que dice Salmos 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo las sombras de tus alas. Salmos 63:7. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios? Su palabra. Si vivimos su palabra, tenemos protección. Y es tan sencillo, hermano. Por ejemplo, yo he escuchado muchos predicadores y estudios y no sé qué tanto, y dicen, este año el diablo te va a regresar todo lo que te ha robado. ¿Algunos de ustedes les han robado un carro alguna vez? ¿No? Pues déjeme decirle. Cuando le roban un carro, al no tener la llave, ¿qué es lo primero que le hacen? Le quiebran el switch. Le quiebran esto, le quiebran la ventana para abrirlo y todo. Cuando la policía lo recupera, ¿usted cree que se lo da arreglado? Si las bendiciones que Dios le dio y el diablo se las quitó, ¿usted las quiere para atrás? Ya están contaminadas. ¿O no? El diablo todo lo que toca lo echa a perder, ¿no? Eso es blasfemia. Porque la Biblia dice que cada mañana son nuevas sus. Y la misericordia tiene que ver con bendición. Eso de que da tanto y da esto y da otro y el diablo te va a regresar todo lo que te robó. A mí lo que el diablo me robó ya no lo quiero. Porque Dios tiene nuevas para darme. ¿Entiende? Eso es antibíblico, hermano. Ahora, otra cosa antibíblica. Sí, hermano. Cuando el diablo roba es porque dejaste un hueco para que entrara. Acuérdense que estamos rodeados de un cerco. Sí. Si el diablo te roba es porque te saliste de la cobertura del Señor. Sí, es cierto. Y más cuando caemos en esos falsos predicadores, que el diablo te va a regresar lo que te robó, que saltó y que sabe que va uno bien redondo. Ahora, fíjese una cosa. La diferencia del diablo al ser humano. El diablo, Dios le da una bendición a usted. Ya la agarró, ya la aceptó, pero no la usa. Nunca ha comprado ropa que por la emoción de que se ve bonita, es lo moderno, es esto, y lo compra, y nomás se la pone una vez y ya no la usa. ¿Qué le pasa a ese vestido? A esa ropa, a esas cosas. Con el tiempo pierde interés, ¿cierto? Si dice el diablo, ¿no la quieres? A ver, tráela para acá. El diablo no roba, hermano. El diablo se lleva lo que usted no quiere usar. ¿Cuál es la diferencia con el hombre, con el ser humano? Que el hombre sí le roba a Dios. Malaquías 3:10. Dice, vosotros me habéis robado. Porque tú sabes que tienes que dar el diezmo. Tú sabes que tienes que dar ofrenda y no con tu mala cara. Porque Dios bendice al dador alegre.
Pero a muchos cristianos le pasa el truco del chango. ¿Saben cómo agarran los changos? Los hombres que quieren agarrar un chango se sientan a comer delante del chango. Y el chango está en el árbol y está viendo. Cuando el chango ya tiene ganas de comer lo que está comiendo esa persona, viene el hombre, agarra la fruta y la mete en una vasija donde nomás cabe la mano del chango. Y una vez que lo dejan en la vasija, el hombre se va, viene el chango, mete la mano. Y cuando cierra la mano, su mano ya no sale. Y porque ya viene el hombre a agarrarlo, ponerle un lazo en el cuello para amarrarlo a un árbol para que le dé sed, por no soltar la fruta, así es la manera de cómo agarran los changos. Lo amarran a un árbol, con el tiempo le da sed, tiene ganas de beber, entonces cuando lo suelta el hombre, él sale corriendo a las fuentes de agua que no conocen los seres humanos. Así es como encuentran en el desierto o en la selva los lugares donde hay agua limpia para beber. Pues el cristiano que le duele diezmar y dar ofrenda es igual. El diablo le mete algo en la mano, es el dinero. No lo sueltes, es tuyo, tú te lo ganaste. Y está así el cristiano, como el chango, jalando y jalando. A eso se refiere la palabra de Dios cuando dice, vosotros me habéis robado. Porque sabes que el diezmo, el 10% es de él. Sabes que la ofrenda es de él. Y ahorita, hermano, fíjese, en las iglesias es fácil diezmar. Es fácil la charola. En los tiempos de Jesús se ponían 13 cofres. Bueno, más llamados cofres, eran cántaros. 13 cántaros. El primero era para los que tenían dinero. El otro para los que poquito menos. Y la vasija número 13 era para que todos aquellos cumplían todas las ofrendas. Lo que les sobraba lo ponían en la última. Un día dijo Jesús, viendo eso, le dijo, dice que vio a una viuda que vino y puso 2 monedas, que para nosotros venía a ser 2 coras. Cada moneda costaba un pan, o más bien un pan valía una moneda. Entonces viene la anciana, pasó las 12 primeras y en la tercera agarró las 2 monedas y las puso ahí. Jesús dijo, esa viuda ha puesto más que todos los demás. Todos los discípulos le dicen, bueno, Señor, ¿y por qué? Si eran 13 vasijas, ella puso en la última. Sí, todos los demás pusieron en las demás vasijas lo que les sobraba. Pero esta mujer, aún su sustento, lo puso en las necesidades. Por eso ella es bendecida. Y se cumple la palabra, Dios bendice al dador alegre. ¿Cuántos peces le dio el joven? Según Juan, capítulo 5, 6. ¿Cuántos peces y cuántos panes le dio el joven a Jesús para darle a comer? Como a 15,000 personas. 5 panes y 2 peces. Jesús se preocupó. Mejor los discípulos decían, no, Señor, comprar 300 denarios de pan no va a alcanzar para tanta gente. ¿Qué dijo Jesús? Tráiganos. ¿Se multiplicó en las manos de Jesús o en las manos de los discípulos? Entonces quiere decir que Jesús no multiplicó los panes ni los peces. Dice la Biblia, Jesús los tomó, los partió, los bendijo y les dio 12 pedazos de pescado a cada, un pedazo de pescado a cada discípulo y un pedazo de pan a cada discípulo. ¿Dónde se multiplicó? ¿En las manos de Jesús o en las manos de los discípulos? ¿Quiénes andaban repartiendo? No Jesús, ¿cierto? ¿Pero quién de la bendición? Pero si nos vamos a lo literal, ¿dónde se multiplicó? ¿En las manos de quién? En las manos de Jesús. Para ir repartiendo a los discípulos también. Yo creo que se iban multiplicando también mientras ellos se iban. Mire, le voy a poner un ejemplo, hermano. Vamos a decir, vamos a poner 12 personas. Parto eso en 12 personas. Ya está bendecido, ya está todo. Le doy un pedazo a cada uno. Entonces, ¿en las manos de quién se multiplicó? ¿De los que repartían o del que oró?
¿Ahora entiende lo que Dios puede hacer con los jóvenes? ¿Ahora entiende lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros? Si en una persona necesita oración y todo, y lo primero, vamos a llamar al pastor. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Nosotros qué somos? Bueno, ¿Mm? pero ¿cuál es la enseñanza allí? ¿Para quién? El Señor siempre no predicaba, Él enseñaba. Ujú. Allí Él oró y allí solamente se los dio a sus discípulos y ellos empezaron a ver lo que estaba haciendo el Señor, lo que se les estaba multiplicando. Ujú. Entonces, allí fue una enseñanza para ellos. La Aquí enseñanza, es una enseñanza para nosotros también. Que exactamente. Dios es Dios de abundancia. Dios es de abundancia y que aún con la fe de un muchacho, no de los 12 discípulos, que solamente tenía esos peces y esos panes, Él no se los quedó para Él. Dijo, yo no puedo hacer nada. Tal vez esto le sirve a Dios. Se los dio a Jesús y Jesús hizo el milagro. A veces uno dice, es que yo no tengo la sabiduría. Yo no tengo el entendimiento del hermano. Yo no tengo la capacidad del hermano. Nunca lo vas a saber hasta que no te pongas a trabajar. Nunca lo vas a saber hasta que veas que si tú pones por obra la fe que tienes en Dios, Dios multiplica en tus manos la bendición para los demás. Así de sencillo. Así de sencillo, mi hermano. Jóvenes, no crean que lo que pasó en el Antiguo Testamento y en partes del Nuevo Testamento ya se acabó ahí. Ese libro que les di, hermano, léanlo. Van a ver lo que Dios hace con un muchacho que de veras le cree, que de veras anhela cumplir la palabra de Dios que aprendió de niño. Por eso yo le dije a los muchachos, estudien el libro de Timoteo 1 y 2. Porque Timoteo era un niño, así como ustedes crecieron en el Evangelio. Y un día le dice Pablo, que nadie tenga en poco tu juventud. Dios puede usar niños, jóvenes, adultos, como usted quiera, pero Dios lo puede usar siempre y que quieras hacer el trabajo de Dios. ¿Ve? Ahora bien, para terminar, mire, solo la última imagen. La imagen 9, Adán, por favor. Ya llegó. Mire, imagínese la gallina. ¿Dónde está el templo ahora? A lo que leímos en Salmos. Ahora, quite la imagen de la gallina. Imagínese la figura de Jesús con sus manos abiertas. Toda la iglesia está en Él. Fíjese lo que dice Mateo 12:6. Una vez que les dijo Jesús a los religiosos, ustedes dicen templo, templo, templo. He aquí, más que el templo. Acuérdese, lo que vio Moisés es una imagen y sombra de lo que iba a venir. Primera de Juan 2:21. Dice, pero él hablaba del templo que era su cuerpo. Su cuerpo. Esa imagen de la gallina con la figura del templo en medio. Imagínese a Jesús. Pablo lo dijo de esta manera. Todos somos parte del cuerpo. Unos son manos, otros son dedos, otros son pies, otros son piernas, otros son ojos, otros son oídos. Ahora entiende por qué Pablo hablaba mucho de lo que es el templo. Por ejemplo, hermanos, cada quien en su casa. Cada uno conoce a sus hijos. Cada padre conoce la capacidad de sus hijos. Uno es bueno para esto, uno es bueno para esto, pero no son son muy diferentes entre ellos. ¿Para qué cree o por qué cree que son diferentes? Porque juntos hacen una iglesia familiar. Y no le estoy diciendo, varón, que se vaya de pastor a su iglesia. Usted ya es sacerdote de su casa. O sea, no, aquí no se trata de que si quiero o no quiero. Ya lo es. ¿Me entiende? Por eso le digo, quítele la figura de la gallina y ponga el cuerpo de Jesús.
así como dice Zacarías 4:2. Dice, y el cuarto día nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Por eso, como les digo, dice Mateo 12:6, he aquí más que el templo, hablando de su cuerpo. Juan 2:21 dice, pero él hablaba de su templo, del templo de su cuerpo. Por eso Pablo una vez más dice que nosotros somos parte de Jesús, parte del templo, estamos bajo sus alas. Y si no me cree, mire, Primera de Corintios, y no le voy a decir los versículos si es que los quiere leer. Primera de Corintios, capítulo 3, 6 y 9, habla del templo, del ser humano como templo de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, Efesios, capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, hablan respecto al cuerpo del cristiano como templo de Dios. Fíjese, 3 cosas interesantes o importantes que estaban en el templo. El arca, el altar de incienso y los panes de la proposición. Todos eran hechos de madera de acacia, recubiertos de oro. Si somos el templo de Dios, ¿qué hay dentro de nosotros? Hay 3 personas. Usted no puede tener solo a Jesús y no tener al Padre y no tener al Espíritu. Usted no puede tener el Espíritu de Dios sin tener al Hijo o no tener al Padre. O tiene los 3 o no tiene ninguno. Jesús dijo, el que me tiene a mí tiene al Padre. Y cuando recibimos al Señor, recibimos el Espíritu. O sea, tenemos 3. Las 3 personas o las 3 identidades divinas. Si falta una, ya está incompleto. Entonces no es templo de Dios. Pero tener el templo también hay que cuidarlo. No necesita que se lo diga el doctor. La misma conciencia le dice que si usted toma mucho azúcar, le va a hacer mal. Es más, tomar agua en exceso le hace mal. Se puede morir, ¿sabía eso? De tomar mucha agua. Cuando usted toma agua y la arroja en la orina, salen muchos minerales. Si usted toma mucha agua, los riñones están trabajando y están botando más minerales de los que necesita botar. Por eso muchos se mueren también. Si no me cree, pregúntele a Google. Todo en exceso es malo, hermano. Por ejemplo, a ver, hermanos, ustedes que trabajan, ¿les gustaría tener un trabajo donde ande arriesgando la vida día y noche? ¿Sabe por qué mucha gente hace ese tipo de trabajo? Por lo que le pagan. Esos deportistas que le llaman deportistas extremos, que luego mueren por lo que estaban haciendo. ¿Usted cree que Dios para eso los creó? ¿Usted cree que para eso Dios los mandó a esta tierra? ¿Para perder la vida en un deporte? Eso la lógica se lo dice, hermano. Eso es simplemente lógica. Por eso debemos cuidar el templo. Por eso debemos tener cuidado con lo que comemos, con lo que vemos, con lo que oímos. ¿Con quién congeniamos? Con lo que bebemos. Con lo que oímos. Con lo que pensamos. ¿Verdad que ya no es tan fácil decir que somos el templo del Espíritu? Porque Dios no va a venir a demandar un edificio. Dios no va a venir a pedirle cuentas de un edificio. Dios nos va a venir a pedir cuentas de nuestro cuerpo. Que los cristianos decimos que somos el templo de Dios. ¿Se da cuenta que no es tan fácil? ¿Por qué cree que Dios permitió que fuera destruido el templo de Salomón? El templo de Herodes. Porque desde que David llevó el tabernáculo y llevó el arca del pacto a Jerusalén, nunca más se vuelve a hablar que levantaron el tabernáculo. Por esa simple y sencilla razón. Dijeron, ok, ya tienen la tierra, ya tienen esto, ya tienen lo otro. Voy a permitir que me hagan una casa, que me construyan una casa. O sea, la hicieron hermosa. Hermosa, sí.
Pero con el tiempo, todos los israelitas decían, no, pues tenemos el templo, Dios baja una vez al año, Dios esto, Dios... ¿Cuál es el problema? ¿Quién podrá contra nosotros? Pero Dios les demostró que estaban equivocados. Un día Jesús dijo, si vienen, traen algo al templo y lo dejan en el altar, ¿qué santifica lo que trajeron? ¿Qué estaba en el altar? El arca del pacto, el lugar santísimo. Si ya no había arca, ¿qué era lo que iba a santificar? ¿Entiende? Podemos en la mente tener a Jesús, en el cuerpo glorificar a Jesús, pero si el corazón no tiene a Jesús, ¿sirve de algo? No sirve de nada, hermano. Todos los días deberíamos preguntarnos, ¿tengo a papá? ¿Tengo al Hijo? ¿Tengo el Espíritu? Y contestarnos esa pregunta. No necesita que nadie se lo diga, no necesitan que alguien les llame, hermano, ¿ya hiciste la pregunta? No. Uno se tiene que acostumbrar. En la escuela, ¿se acuerdan cómo era? Le daban machete y machete y machete hasta que se aprendía lo que le enseñaban. ¿Por qué? Porque ya se veía que venía un examen. Y si no se sentía bueno para el examen, volvía otra vez a estudiar. Hay mucho cristiano que con dos, 3 versículos que se aprenden ya. Pregúntele a cualquier cristiano, ¿cómo te sientes? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pregúntele la cita. Oye, pero amas a tu hermano. El que no ama a Dios no conoce a Dios. Pregúntele la cita a ver si se la sabe. No está en lo que tú sabes. Podrás saberte toda la Biblia. Pero si no practicas lo que dice la Biblia, de nada te sirve. El diablo se sabe la Biblia al derecho y al revés. ¿Le sirve de algo? ¿Le sirve de algo? No le sirve de nada. Nomás que a veces, hermano, el ser humano es tan fácil de engañar que ni cuenta se da por dónde lo engañan. Así de sencillo. Ahora, ya entendimos lo que significa el templo. Ya vimos lo que hay en el templo. Si Dios lo permite, para la próxima vez vamos a ver lo que es ser un sacerdote. Un sacerdote verdadero. Hermano, hay veces que uno dice, no, es que usted no conoce a mi familia. Es que usted no conoce a mi marido, no conoce... A ver, es cierto, yo no los conozco. Pero yo sí conozco al Dios que cambia. Pero para obtener resultados se necesitan sacrificios. Ya no se presentan sacrificios en el templo porque no hay templo. Sin embargo, Pablo dice, trae tu cuerpo vivo como sacrificio. ¿Sí o no? Sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, sacrificios de oración. Presenta todo tu cuerpo como sacrificio vivo, como olor fragante a Dios. ¿Preguntas? ¿No? Pues todos entendieron. Más bien todos entendimos. Muchas veces uno viene, el diablo dice, no, pues, pero ya para qué, ese estudio ya vino muy tarde. No, hermano. Hasta ahorita nadie se ha muerto. Si no lo ha hecho hasta ahorita, lo puede empezar a hacer desde hoy. Porque gracias a Dios, Dios es un Dios de oportunidades. ¿O le gustaría a usted ser como Ananías y Zafira? Que a la primero que fallaron, les dieron cuello. Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios siempre nos da la oportunidad de ser diferentes. No lo tome personal. Eso también va para mí. Todos tenemos algo que mejorar. Todos tenemos algo que cambiar. Pero también todos tenemos que empezarlo a hacer ya, hermano. Los tiempos que vienen no son fáciles, mi hermano. No son fáciles. Y de veras, para empezar a vivir esos tiempos, hermano, se va a necesitar fe.
Y no fe de la buena, fe de la super buena, hermano. De esos de caminar con los ojos cerrados sin ver por dónde vamos, solo guiándonos por él. Yo no sé qué tanto les gusta ver ustedes de noticias, pero así como están las cosas en Israel y las guerras, hermano, probablemente sea la última antes de que aparezca el que ha de venir, el hijo de perdición. Ahí, hermanos. Por eso hay que orar mucho por los jóvenes. ¿Sabía usted que, ya para terminar, sabía usted que en la high school, en la junior high y en la high school, hay una sociedad que tiene muchos años, que involucra mucho a los jóvenes, más mujeres que jóvenes? Y si no la sabe, se llama la WICA, WICA. Supuestamente es una asociación para jóvenes. Sin embargo, quienes fundaron esa mentada WICA son brujos y son brujas. Y es la manera que tienen de atraer a los jóvenes desde la junior high. ¿Para qué? Para que llegando a una edad aprendan a rebelarse. WICA dice Women's Internal Association, pero en realidad significa Witchcraft. Witchcraft Association. Que es lo que levantó hace como en los 50, 60 levantó el diablo. Y todavía está activa. Puede usted buscarlo en internet. ¿Qué significa la Wicca o Wicca? Y ahí va a encontrar información, hermano. Amén. Sí, con la Wicca se puede hablar con los espíritus inmundos también. ¿Mande? Con la Wicca se puede hablar con los espíritus. No. Wicca, no Ouija. Oh, Wicca, ok. Ouija es O-I. Que en inglés es Wicca. Ajá. No, pero es W-I-C-A. No, la Ouija ya es meterse. Cosas. Pero igual, todo comienza por algo. ¿No se acuerda que en los años 70, 60 había programas como Mi Bruja Favorita? Que mucho de brujería, pues. Todo